Bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar. Estábamos hablando de la ley reguladora y estábamos definiendo lo que era la contaduría pública. Y veíamos de que dentro del campo de la contaduría pública, que es muy amplio, se encuentra la auditoría, que es a la que le da mayor énfasis la ley porque es la que trata de regular. O sea, si bien es cierto, la ley regula la contaduría pública como profesión, pero dentro de la regulación misma, le da mayor énfasis a la auditoría como una función dentro de esa profesión, ¿verdad? Y no a las otras áreas que probablemente no requieren tanta regulación. La auditoría, por ser el hecho de dar fe sobre ciertas situaciones y lo que esto legalmente implica para un empresario, entonces por eso la ley le da mayor énfasis a eso. Luego esto que viene no está en la ley, hay que aclararlo, es una consideración que yo he hecho en cuanto a la contaduría y la auditoría. Si bien es cierto, dice la ley, no aclara de manera concreta la diferencia que hay entre contaduría y auditoría, propiamente dicha, se puede deducir analizando los requisitos establecidos en el artículo 2. En cuanto a los requisitos, ahí hay una redundancia, vuelve a mencionar requisitos de autorización. Es decir, la ley no dice qué diferencia hay entre contaduría y auditoría. Lo único que nos da a entender es que la auditoría es una función que se encuentra dentro del ámbito de la profesión de la contaduría pública, pero no nos diferencia cuándo estamos hablando de una y cuándo estamos hablando de otra. Entonces vamos a ver estos requisitos de autorización y de esos requisitos nosotros podemos deducir cuál es la diferencia entre contaduría y auditoría. Requisitos para ejercer la contaduría, fíjense bien, la contaduría. Dice primero, los que tuvieran título de licenciado en Contaduría Pública conferido por alguna de las universidades autorizadas en El Salvador. Ahí voy incluido yo, van incluidos ustedes en algún momento. Cuando ya se gradúen de licenciados, pues ustedes van a poder ejercer la contaduría como profesión. Es decir, aquí no estamos hablando de la auditoría propiamente dicho, sino de la contaduría de manera un poco general. Luego dice el punto 2 que los que hubieran obtenido en universidades extranjeras título similar al expresado en el ordinal 1 y haber sido autorizado según el procedimiento que disponga el Ministerio de Educación para la incorporación correspondiente. Si usted se graduó en una universidad extranjera de una carrera similar, porque no en todos los países las carreras son idénticas, entonces usted tendría que ir al Ministerio de Educación, pedir que se haga un proceso de incorporación, así se le llama, que no es más que homologar el título que usted ha obtenido en el otro país, homologarlo a los títulos que se obtienen en El Salvador. Homologar significa pues hacerlos de manera, o sea, tomarlos como iguales, ¿no? Eso es homologar. Es decir, que el título obtenido en el otro país sea válido en El Salvador como que se hubiera obtenido acá. Las personas jurídicas conforme a las disposiciones de esta ley, es decir, las sociedades que se han creado para efectos de trabajar en el área de contabilidad son a las que se refiere el punto número 3. Y aquí viene el punto número 4, que pues para mí ahí donde no estoy muy de acuerdo en la forma que se ha planteado la ley porque puede dar lugar a confusiones. Ya les voy a explicar por qué, porque dice aquí los que tuvieran título de contador, tenedor de libros, bachiller en comercio y administración, bachiller en comercio y administración opción contaduría o vocacional en contaduría reconocido por el Estado. Fíjense que aquí no se está refiriendo a la contaduría pública en sí, sino a la contaduría, porque ahí solo dice contaduría, pero deja esa confusión. No nos dice contaduría pública, la ley dice requisitos para ejercer la contaduría. Ahora bien, es decir, debería decir para ejercer la contabilidad, porque una cosa es la contabilidad y otra cosa es la contaduría. Quiere decir que aquí se está refiriendo a personas que podamos llevar contabilidades, prácticamente a eso se está refiriendo. ¿Por qué?
Porque un bachiller no puede auditar. Es obvio que no lo puede hacer. Con que no lo puede hacer usted, que es estudiante de contaduría, mucho menos un bachiller. Entonces estamos refiriéndonos acá a que cualquier persona que tenga un bachillerato, que antes se llamaba en comercio de administración y ahora se llama técnico vocacional, o título de contador que se obtenía hace unos 50 años, así se llamaba, o también estaba la opción de tenedor de libros. Ya vamos a hablar de la teneduría de libros más adelante. Todas estas personas pueden tener derecho también a ejercer la contaduría, o sea, a llevar contabilidades. No estamos hablando de auditorías, sino contabilidades. De hecho, si algunos, bueno, creo que la mayoría de ustedes tiene su título de bachiller en comercio, porque si es bachiller general no puede, en comercio de administración, usted puede ir al Ministerio de Educación y pedir que le autoricen como contador, no como contador público, sino que como contador, para que usted pueda firmar y sellar balances como contador, es decir, como la persona encargada de elaborar el documento. Recuerde que el balance lo firma el representante legal, el auditor y el contador, que es el encargado de elaborar el documento. Entonces, para que tenga validez su trabajo, usted puede ir al Ministerio de Educación y solicitar esto, ¿verdad? Así que le excito para que usted lo haga y de esa manera usted ya pueda tener un respaldo, por lo menos un respaldo intermedio para poder firmar balances como contador. Correcto. Ahora bien, luego nos dice requisitos para ejercer la auditoría. Es diferente. ¿Quiénes pueden optar por ejercer la auditoría? Primero, los que tuvieran título de licenciado en Contaduría Pública conferido por alguna de las universidades autorizadas en El Salvador. Si usted observa, ese requisito es igual que el otro. Es decir, que usted como licenciado en Contaduría Pública puede llevar contabilidades y también podemos ejercer la auditoría. Ahora, hay que aclarar también que este punto 1 tiene validez en la medida que nosotros hagamos el proceso, ¿verdad? Porque no es que solo porque ya nos graduamos, ya fuimos a la graduación, ya nos dieron el título y ya con eso nosotros automáticamente podemos ejercer la auditoría. No, tenemos que ir al Consejo de Vigilancia, solicitar cuáles son los requisitos que debemos reunir, someternos a una prueba, que puede ser una entrevista u otro tipo de lo que decide el Consejo, que yo no estoy muy de acuerdo porque tendría que ser un examen. Y ya con eso, haber pasado esos requisitos, ya le asignan a usted un número, el cual usted va a mandar a hacer un sello con el cual usted se va a identificar. Luego, los que tuvieran la calidad de contadores públicos certificados. Y aquí quiero retomar lo de los tenedores de libros y hacer un poco de historia. Cuando se emitió el actual Código de Comercio ya por 1970, en los artículos del 289 y siguientes habla de la auditoría de las sociedades y dice de que debe haber un auditor externo que se dedique exclusivamente a velar por el cumplimiento de las obligaciones por parte de los comerciantes. Ahora bien, si hablamos de hace 50 años, las únicas universidades que existían en ese momento era la Universidad de El Salvador y la Universidad Centroamericana UCA, que estaba prácticamente en pañales porque la UCA se creó en 1965 y estamos hablando de 1970, apenas la UCA tenía 5 años y probablemente la carrera de contaduría todavía no la tenían autorizada. Quiere decir que los únicos contadores públicos licenciados en contaduría pública que podían haber existido en ese momento eran los de la Nacional. Y tomando en cuenta que también en la Nacional la carrera de contaduría pública había sido creada ya por inicios de los años 50, entonces calculo yo que los licenciados en contaduría pública en ese momento que se creó el Código de Comercio eran probablemente menos de 100 personas. Entonces, esas 100 personas o menos de 100 no iban a tener, aunque todos ellos se involucraran en el proceso, la capacidad de poder auditar todas las empresas del país. Eso era un verdadero problema para poder hacer cumplir lo que el código estaba obligando. Entonces, para salvar la situación en ese momento, fíjese bien,
el mismo código autoriza a que se llamen a tenedores de libros, contadores, o sea, no licenciados, sino que contadores, profesores en comercio, que habían bastantes también, profesores que daban las materias de contabilidad en los colegios y en los institutos, para que ellos se sometieran a un examen y se les pudiera dar la autorización de ser auditores, para poder subsanar la situación de que no habían suficientes profesionales graduados de la Universidad de El Salvador que pudieran optar a ese trabajo. Entonces se creó la figura del contador público certificado, o CPC. Entonces los contadores públicos certificados fueron ese grupo de personas que a partir del año 70 hasta casi el 80 se sometieron a ese examen, que no eran licenciados en contaduría pública, pero se sometieron a ese examen y se les dio la autorización como contadores públicos certificados. Claro, cuando ya creció el número de universidades privadas y empezaron a haber más personas graduadas de licenciaturas en contaduría, pues obviamente ya la figura del CPC no desapareció, pero ya no hubo nuevas autorizaciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que todas las personas que obtuvieron su título de contadores públicos certificados no perdían su calidad. De hecho, ahorita los últimos CPC pues ya están bien viejitos, algunos de ellos ya murieron, pero ellos tienen la autorización de ejercer la auditoría hasta que se mueran. ¿Ah? Pero ya no hay nuevos CPC. ¿Qué hay? Bueno, hay licenciados. ¿Y cómo se les distingue de los otros? Bueno, nosotros somos contadores públicos académicos, así se nos llama, contadores públicos académicos o CPA. Entonces usted le dice, ¿usted es CPA o CPC? Pues usted ya ha graduado, obviamente, ¿no? Va a decir, yo soy CPA, contador público académico, porque los contadores públicos certificados, como les repito, la mayoría están muertos y los que quedan pues ya están muy ancianitos, algunos de ellos ya no ejercen, pero tienen el derecho de hacerlo, porque esa autorización era vitalicia, ¿no? De por vida. Entonces, ese para dar un poquito de contexto y entender qué es un CPC y qué es un CPA. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer a algunos colegas ahí en la tecnológica. Tuve un compañero que me decía, mire, me dijo, yo soy CPC y soy CPA, me decía. Es decir, que él lo habían autorizado en aquel momento de los años 70, luego estudió la carrera de contaduría y obtuvo su título de licenciado. Entonces él tenía los dos cartoncitos, el CPC y el CPA. Y para él era un gran orgullo decirlo, ¿no? Muy buenos, por cierto, personas diferentes porque ellos estaban en una época totalmente distinta a la actual, pero que pues tenían esa calidad. Luego, tercero, los que hubieran obtenido en universidades extranjeras títulos similares, bueno, todo lo que hablamos de los títulos extranjeros se aplica aquí mismo también. Personas que obtuvieron su título de licenciado en otro país y que hacen el proceso de homologación e incorporación en nuestro país ante el Ministerio de Educación. Y las personas jurídicas conforme a las disposiciones de esta ley. También ya lo hemos mencionado. Es decir, el único que cambia es que allá habla de bachilleres en la contaduría y aquí en auditoría los bachilleres ya no entran, ¿no? En lugar de ellos entran los CPCs, que fueron aquellos que se autorizaron en los años 70. Vamos a hablar ahora de las atribuciones del contador público, porque esto está en el artículo 17 y nos da el alcance hasta donde nosotros como contadores públicos podemos llegar. Veamos. Primero, o literal A, autorizar las descripciones de los sistemas contables, o con eso, los catálogos de cuentas y manuales de instrucciones que deben llevar los comerciantes. Ahí está bien clarito. ¿Quién va a autorizar el sistema contable, catálogo y manual de instrucciones de los comerciantes? El contador público. Eso quiero aclarar de que antes de la creación de esta ley reguladora, todos los sistemas contables, incluyendo el catálogo y el manual, porque esos son parte del sistema, eran autorizados por ¿cómo se llama?
la superintendencia, en aquel momento se llamaba Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, ahora se llama Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Esa institución, que es una dependencia del Ministerio de Economía, era la que se encargaba de legalizar todos los sistemas contables de todo el país. Era verdaderamente un problema porque usted llevaba el sistema y como no había computadoras y como ahora, usted llevaba su sistema y pasaban prácticamente 3 meses para que se lo autorizaran. Si es que no le hallaban algún error y se lo devolvían, le llamaban por teléfono, venga a traerlo y había que hacer la máquina de escribir. O sea, era una cuestión bien complicada. Pero para poder descentralizar ese proceso de autorización, se le dio ahora la facultad a los contadores públicos para que nosotros podamos hacer ese proceso. A los que la ley exige llevar contabilidad y quienes desean un sistema contable, porque recuerde que si la ley lo obliga a llevar una contabilidad formal, pues ni modo, tiene que tener un sistema, ¿no? Y si usted, aún no estando obligado por ley a llevar contabilidad formal, también usted puede tener un sistema si así lo desea. O sea, los comerciantes pequeñitos. Esta autorización procederá en todos aquellos casos en que las leyes especiales no establezcan que determinados entes fiscalizadores gubernamentales autoricen los sistemas contables de sus respectivos fiscalizados. Esto se refiere, por ejemplo, a los bancos. Los bancos, el sistema contable no lo autoriza un contador público, sino que lo autoriza la superintendencia del sistema financiero. Entonces ahí hay una diferencia en quién autoriza, ¿no? Por eso hace esa excepción la ley en este último párrafo, que aquellos que están obligados por ley a que el sistema se los autorice otra entidad gubernamental, pues se tienen que hacer bajo ese proceso. Ejemplo, los bancos, las compañías de seguro y otro tipo de instituciones que están reguladas por entidades gubernamentales. De ahí en general, todas las demás instituciones o empresas que existen lo hacen a través de un contador público. Literal B. Permítame. Legalizar los requisitos o libros que deben llevar todos los comerciantes de conformidad con las leyes de la materia previa solicitud del interesado por escrito y autenticada. Ahí no debe decir requisitos, ese es un error que la ley original tiene y que en la reforma pudieron haberlo corregido y no lo hicieron. Ahí debe ser legalizar los registros, no los requisitos. Es un error, pero como es ley, así debe mantenerse el texto, aunque se interprete de otra manera. De conformidad con las leyes de la materia previa solicitud del interesado por escrito y autenticada. Es decir, todos los libros, el libro mayor, el libro diario, el libro de estados financieros, incluso los libros del IVA, son autorizados por un contador público, ¿verdad? Pero el comerciante debe hacer una solicitud y esta solicitud tiene que estar autenticada por un notario. O sea, es un notario el que autentica la solicitud para que el contador público tenga la facultad de poder autorizar o legalizar los registros. Recuerde que los registros actualmente ya no son libros físicos, sino que son hojas las que se autorizan. Se enumeran, se prenumeran las hojas, se les pone el sellito y ya con ese sellito se pueden utilizar para imprimir el libro diario, el libro mayor, libros del IVA, directamente de los sistemas que el comerciante lleva. Si tiene el sello, es válido esa impresión, si no, pues sería un papel común y corriente. De ahí que yo siempre recomiendo que esas hojitas que el contador público legaliza, hay que usarlas solo cuando estemos plenamente seguros de que la información está correcta, porque si no, estaríamos desperdiciando más que una hoja de papel bond, porque eso es un costo, ¿no? El contador cobra por página sellada. Ahí pues cada quien, no hay un honorario previamente establecido, es cuestión de negociación con el cliente. Hay desde los que cobran una cora por página hasta los que cobran $2 por página. Todo va a depender de eso, ¿no? Del caché de la empresa. A veces, si es una empresa grande, pues se le cobra más. Si es un comerciante chiquito, se le cobra menos. Pero tampoco hay que regalar el trabajo.
Ahora, antes, ¿quién legalizaba estos libros? Estos libros se legalizaban. Los libros contables se legalizaban en el registro de comercio y los libros del IVA se legalizaban en el Ministerio de Hacienda. Eso era antes de la creación de la ley. Ahora con la ley, pues ya todo debe ser legalizado por el contador público. O sea, es importante ir conociendo cómo ha ido cambiando la situación. El C, dictaminar sobre el cumplimiento de las obligaciones profesionales que deben observar los comerciantes de conformidad a las leyes pertinentes. Esto ya es un trabajo de auditoría. El auditor, en este caso, debe dar fe de que la empresa está cumpliendo con todas sus obligaciones profesionales que están contenidas en el Código de Comercio, que es estar matriculada, llevar los libros, etcétera. Hay una serie de obligaciones que el comerciante debe cumplir y que yo como auditor debo dar fe de que se están cumpliendo. Esto a través de un dictamen, obviamente, por eso dice dictaminar. D. Dictaminar e informar a las entidades naturales o jurídicas y de cualquier naturaleza económica o sin fines de lucro, con base a normas internacionales de contabilidad y auditoría, basada en normas internacionales de auditoría adoptadas y legalizadas por el Consejo. Es decir, que esto es parte del trabajo nuestro de dar el dictamen de auditoría de estados financieros. Parte de nuestras atribuciones. No importa si las entidades son naturales, podemos hacerle una auditoría a un comerciante individual o se lo podemos hacer a una sociedad. No importa si la entidad es lucrativa o no lo es, podemos hacerle auditoría tanto a una empresa privada como a una ONG o a una cooperativa. Basados en normas de contabilidad de auditoría que estén, ahí hay una serie de redundancias que a mí no me parece cómo redactaron estas cosas, pero ni modo. Lo que quiere decir ahí es que todo lo que hacemos nosotros nos basamos en normas internacionales. ¿Por qué? Porque el Consejo de Vigilancia, que es quien regula qué normas se van a aplicar, desde hace varios años, hace unos 15 años, declaró abiertamente y legalmente de que las normas que se van a aplicar son las normas internacionales, tanto de auditoría como de contabilidad. Eso incluye las NIF totales y también incluye las NIF para pymes. Todo es lo que nos debemos basar para poder hacer estos dictámenes de auditoría. Y los procedimientos, pues basados en normas internacionales de auditoría, las NIAs, que no sé si ya se las empezaron a enseñar, no sé si llevan auditoría, todavía no la llevan, pero ahí tienen que haberles explicado, o tienen que explicarles cada una de esas NIAs que son, tienen un proceso de numeración un poquito raro porque son en forma centesimal, son por grupos o por bloques. De los 300, por ejemplo, habla de la planeación, los 400 habla quiero ver, 400, sí, y los 500 habla de la evidencia de auditoría, y así, ¿verdad? 700 habla del dictamen, que son las que nosotros debemos aplicar, porque antes de eso, contablemente, pues se aplicaban las normas de contabilidad financiera creadas en nuestro país, tuvimos nuestras propias normas, pero que fueron desplazadas por las normas internacionales. Y en auditoría, pues antes aplicábamos los SAS, que son las declaraciones sobre normas de auditoría emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos. Es decir, nosotros aplicábamos normas de auditoría gringas, ahora se aplican normas internacionales. Certificar los estados financieros de personas naturales o jurídicas de cualquier actividad económica, igual que lo anterior, sin fines de lucro, conforme a una auditoría realizada en base a normas internacionales de auditoría y responsabilizados por un contador debidamente inscrito en el Consejo. Asimismo, que estén obligados de conformidad al Código de Comercio, Código Tributario y leyes especiales. Esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? Así como nosotros hacemos el dictamen de auditoría y el informe, que no es lo mismo. El dictamen es parte del informe, hay que aclararlo. El dictamen es el documento, es 2 o 3 páginas donde dice que los estados financieros están bien, o sea, de acuerdo a las normas o están de acuerdo a una razonabilidad. Y en el caso de
del informe es todo el paquete donde van todos los hallazgos que se han hecho, etcétera, ¿no? O sea, esta función tiene que ver con la anterior. F. Certificar las valoraciones de inventario cuando sea requerido, es decir, hacen un inventario y nosotros podemos certificar que ese inventario está conforme a la realidad, ¿no? Con nuestra firma y sello, con eso, pues la persona que lo pueda obtener ese inventario tiene por lo menos, tiene fe de que este documento es correcto. De ahí la importancia de hacer bien las cosas, jóvenes. Por eso en las prohibiciones habla bien claro sobre que debemos estar conscientes de que lo que estamos firmando y sellando es como dice ahí, y no hacerlo como algunos colegas que hacen los tratos por teléfono, ni siquiera visitan las empresas que van a auditar y solo firman y sellan a lo ciego, ¿no? Realizar estudios de revaluación de activos de empresas y ajustar valores contables. O sea, todo lo que es proceso de revaluación, nosotros estamos autorizados para hacer revaluaciones, ¿verdad? Y ajustar los valores contables de acuerdo a las normas internacionales. Acuérdense del valor razonable, que es el valor que se debe utilizar en la mayoría de los casos. H, certificar la rendición de cuentas en la administración de bienes. Imagínense que hay un señor que ha contratado a alguien para que le administre su finca y tiene sus vaquitas y todo. Entonces, cuando se hace la rendición de cuentas, que es la persona que administra, va a presentar un informe de qué gastó, que cuántos ingresos tuvo, etcétera. Nosotros como contadores vamos a ir a revisar esa información y vamos a dar fe de que esto es así a través de una certificación. Certificar y razonar toda clase de asientos contables. A veces hay juicios donde hay necesidad de presentar información financiera y necesitan que un contador público también certifique y razone si esos registros están correctamente establecidos en la partida, ¿verdad? En la partida correspondiente. Realizar la compulsa de libros y documentos en la dilucidación de asuntos contables relacionadas con toda clase de juicios a petición del juez de la causa o las partes en conflicto. La compulsa quiere decir cotejo o comparación. Generalmente la compulsa se hace entre documentos de diferente naturaleza que supuestamente son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, se le saca una copia a un libro y se compara la copia con el original. Esa es una compulsa. Y nosotros podemos dar fe que lo que dice la copia coincide con lo que dice el original, ¿verdad? Es una confrontación, eso es una compulsa. Nos pueden pedir que hagamos una conciliación entre los registros que tiene un comerciante con las facturas, por ejemplo. Si coincide lo que dicen las facturas con lo que está registrado en los libros, eso también sería una compulsa. K. Dictaminar o certificar las liquidaciones para el pago de regalías, comisiones, utilidades o retornos de capitales. Por ejemplo, imagínense que nosotros somos escritores. Y bueno, ha escrito un libro una persona y le dice a una editorial que se lo publique. Entonces, la editorial se compromete a pagarle un porcentaje sobre todos los libros vendidos. A eso se le llama regalías. El problema es que usted como escritor no puede saber a ciencia cierta cuántos libros se han vendido. Entonces, usted puede contratar a un contador público para que vaya a la editorial y haga una auditoría solo de esa parte y dé fe de cuántos libros realmente se han vendido, para que la regalía que le van a pagar a usted sea la correcta. Entonces, eso también es parte de nuestra función. Comunicar oportunamente y por escrito a la persona auditada de aquellos incumplimientos técnicos en materia contable y violaciones a la ley que encontrara en el transcurso de la revisión o auditoría. Y en el caso del informe de auditoría gubernamental, será rendido ante la institución pública que lo haya contratado, el que deberá remitirse también a la Corte de Cuentas de la República. Bueno, es nuestra obligación cuando detectamos algo que no está bien. No vamos a esperar a presentar el informe al final de todo el trabajo para decirle al comerciante, mire aquí la están regando o mire aquí no hicieron bien las cosas.
En el camino, cualquier ilegalidad o incumplimiento técnico, es decir, con base a las normas que no se esté cumpliendo, nosotros debemos decirle por escrito en este caso al administrador de la empresa: mire, aquí hemos encontrado este montón de violaciones y lo que nosotros recomendamos, porque nosotros solo recomendamos, es que se corrijan de esta y esta manera. Ya si el administrador no le hace caso a la carta que usted le va a enviar, usted la va a guardar, claro, le van a firmar de recibido, la va a guardar en el expediente de la auditoría y cualquier problema futuro, usted, no, mire, yo en tal fecha, yo envié a la administración, aquí está la carta, donde se le especificaba que estaban incumpliendo con el código de trabajo, por ejemplo. No estaban calculando correctamente las vacaciones del personal o no estaban pagando correctamente las horas extras tal como dice el código. Por poner un ejemplo. No lo hicieron, pues ya es responsabilidad de la administración, no suya. Usted se libera de su responsabilidad. Pero conste, nosotros solamente recomendamos. Quien debe tomar las decisiones es el administrador en este caso. Y no esperar a que llegue a fin del trabajo y hasta entonces empezar a sacar toda la callada. Ahora, en el caso específico de instituciones de gobierno, pues la institución que lo contrató, puede ser el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, también debe remitir copia de esta carta a la Corte de Cuentas de la República, porque la Corte de Cuentas es la auditora de gubernamental. O sea, la institución encargada de auditar a las empresas públicas es la Corte de Cuentas, lo cual no significa que no puedan contratar también servicios externos de auditoría. Pero lo que se quiere llegar aquí es que cualquier institución pública, todo lo que se encuentre en ella se le tiene que estar remitiendo a la Corte de Cuentas para que ellos tengan conocimiento de lo que está pasando. Igual usted se libera de una posible responsabilidad tanto administrativa como penalmente, porque hasta penalmente lo pueden procesar si usted no lo hace. M. Cuando la firma auditora sea una sociedad, los estados financieros deberán ser certificados y firmados por el representante legal de la sociedad auditora con indicación de su inscripción y número otorgados por el Consejo. O sea, cuando es una sociedad la que hace la auditoría, quien debe firmar los estados financieros es el representante legal de la firma de auditoría y en todo caso el representante legal debe estar inscrito personalmente como contador público también. O sea que deben haber dos autorizaciones, la de la sociedad auditora como la del representante legal de esa sociedad auditora. N, cuando la firma contable, es lo mismo prácticamente, solo que ahí habla de auditoría y aquí habla de contabilidad nada más, ¿verdad? Cuando sea la firma de contabilidad. Vamos a, por cuestión de tiempo, nos vamos a quedar por ahí, vamos a dejar pendientes las prohibiciones para la próxima clase, porque necesito que ahondemos un poco en las prohibiciones poniendo algunos ejemplos para que haya mayor contexto. Y vamos a darle pausa a la grabación para que quede el paquetito de la ley. Y vamos a hablar del trabajo del parcial.